Oremos, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, principios bíblicos en cuanto a tu voluntad, Señor, para las parejas, Señor. Y puesto que creemos que tu matrimonio, Señor, como lo has establecido, de ser honroso, queremos, Señor, encaminar toda pareja, Señor, como tú quieres, mi Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos todas estas verdades, Señor, que descansan en los principios que tú nos enseñas. Y mi Dios, enséñanos a ser una iglesia que pueda dar testimonio que creemos, Señor, en tu santidad, y queremos reflejar eso, mi Dios. Queremos matrimonios sólidos, Señor, queremos vida, Señor, que se puedan ver en los matrimonios como una ilustración viviente de lo que es Cristo y tu iglesia. Gracias por lo que hoy día tienes preparado para nosotros. En Cristo Jesús, Señor, que lo decimos todo esto. Amén. Cuando estuvimos hablando con el hermano Pedro Hawking para dar esta serie de temas, siempre un tema es hay que darlo no solamente porque es un tema de repente favorito o que alguien pueda dominar. No quiero de ninguna manera dar a entender que domino este tema, pero creo de que la necesidad por qué debemos dar está bien claro para nosotros. Y creemos que la necesidad principal por qué hemos dado este tema es porque queremos que los solteros deben escoger con toda responsabilidad su pareja. Creemos que no se puede hacer simplemente así, por emoción, al azar, sino que los solteros deben de escoger con toda responsabilidad a su pareja. Y esto por dos razones, hermanos. Una, porque creemos que el matrimonio debe ser honroso, ¿ok? Y otra razón que nos anima es por ver los fracasos matrimoniales afuera y dentro de la iglesia también. Entonces, cuán importante será poder dar este tema de parejas de bendición, porque queremos animar como iglesia que los jóvenes puedan tomar una gran responsabilidad cuando decidan casarse. ¿Con quién me casaré? Siempre será una segunda decisión muy importante, ¿no? Y en el orden de Dios es también así, ¿no? Dios, tu familia y luego el ministerio. Entonces, Dios quiere que sirvas efectivamente, con efectividad, con eficiencia. Y un matrimonio será pues una base sólida, ¿no? Una base sólida para poder estar en el ministerio. Acá estábamos haciendo un repaso rápidamente, parejas de bendición. Hemos hablado ya el punto número 1, el enamoramiento versus el cortejo. Hemos buscado ver cuál es la diferencia y creemos en el cortejo bíblico. Hemos hablado también el punto 2, el proceso del cortejo bíblico, ¿no? Cómo debe empezar una relación si un joven está interesado en una señorita. Y ahí vemos el proceso del cortejo bíblico y lo tienen ustedes sus materiales. Hemos hablado también de las recompensas del cortejo y creo que hay mucha bendición ahí para poder recordar. Punto número 4 es el punto que estamos hablando hasta este momento, consejos sabios para entrar al cortejo. Y hemos hablado sobre cuídate de caer en el enamoramiento, porque ya hemos hablado que este sistema no vemos que honra a Dios por su manera en cómo se desenvuelve. B, cambia tu manera de pensar en cuanto a las relaciones no saludables. Hemos hablado también bastante de ello. C, saca provecho de tu soltería. Mientras estés soltero es una oportunidad para desarrollar áreas en tu vida muy importantes que van a servirte para más adelante y aun cuando no te cases. Cultiva la verdadera amistad. Es algo que debemos aprender antes de entrar al cortejo, ¿no? La amistad debemos cultivar antes de entrar a la intimidad, ¿no? La inclusividad debe ser la práctica de los jóvenes solteros y no caer en la exclusividad, y hablamos bastante de ello. Punto E, hemos hablado, guarda tu corazón de toda contaminación. Y hablamos de 3 cosas que contaminan el corazón. El encaprichamiento es uno, la lascivia es otro y la autocompasión. Creo que la semana pasada terminamos de hablar, eso fue, hace unas 2 clases que fue anterior, ¿no? Y punto F,
lo que estamos hablando desde la semana pasada es: aprende a reconocer lo que realmente vale en una persona, ¿no? ¿Qué es lo que va a durar? Hay veces lo físico, lo externo se acaba, se va deteriorando, y nuestra naturaleza nos lleva fácilmente a impresionarnos por lo que ven nuestros ojos, ¿no? Los hombres fácilmente se enamoran por los ojos, las mujeres por los oídos, y fácilmente hacemos decisiones así. No creemos que los sentidos deban ser, pues, un argumento sólido para tomar decisiones tan importantes, ¿no? Entonces, ¿se puede conocer a una persona? Sí, hemos visto de que Dios quiere darnos ese discernimiento, ¿no? Hablábamos la semana pasada que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el entendido lo alcanzará. ¿Y qué quiere decir eso? De que Dios nos da discernimiento cuando uno es entendido, dócil, escuchar a Dios, aprender de Dios. Dios nos da el discernimiento para poder ver cuáles son las intenciones. Y creo que ahí hay una promesa, ¿no? Entonces, ¿cómo poder reconocer a una persona? Hay maneras, entonces creemos que sí. Hablamos sobre el carácter, ¿no? Y vimos la diferencia entre carácter y reputación. Reputación es lo que la gente piensa que tú eres, y carácter es lo que Dios sabe que tú eres, ¿no? Reputación es tu vida en público, y tu carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve. Entonces, hablamos ello. Ahora, ¿cómo se puede manifestar el carácter de una persona? A lo menos hablamos de 3 puntos, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta persona con Dios? Es una manera de ver que refleje su carácter, ¿no? 2, ¿cómo se relaciona esta persona con los demás, ¿no? ¿Cómo es su comportamiento con los demás, con sus autoridades? ¿Se somete? ¿No se somete? ¿Con sus padres? ¿Cómo es su relación? Con el sexo opuesto. Y hablamos también con sus compañeros, ¿no? Ese material ustedes lo tienen. Y en cuanto también a la disciplina personal, también se puede reflejar ahí el carácter de una persona, ¿no? Cómo invierte el tiempo, cómo usa su dinero y cómo cuida su cuerpo. Y hoy día vamos a hablar sobre otra manera de poder conocer también lo que realmente debe valer en una persona, su actitud. Entonces vamos a hablar sobre este segundo punto, ¿no? Interesante, cuando hablamos de la actitud, el diccionario lo define como una disposición de ánimo, en realidad que se puede manifestar en una postura, ¿ok? Y en cuanto al tema que estamos hablando, es más que todo cómo una persona reacciona ante la vida, ¿no? ¿Cuál es su reacción ante las diferentes situaciones que podemos pasar? ¿Cuál es su reacción, ¿no? Aprendí en estos días que los problemas muchas veces no son los que nos tumban, ¿no? Sino es la actitud que yo tomo ante los problemas, al final lo que lo llega a tumbar una persona, ¿no? Y cómo interpreto yo los hechos, no cómo yo interpreto los hechos, ¿no? Dice que como yo interprete los hechos, de eso va a depender mis emociones, ¿no? Entonces, y mis emociones van a determinar mi conducta. Entonces va a ser muy importante cuál es mi actitud cuando tengo que vivir diferentes circunstancias en la vida, ya sea buenas o malas, justas o injustas. Entonces ahí va a salir a relucir nuestra actitud, ¿no? Entonces, como cristianos, somos llamados nosotros a actuar en cualquier situación que nos toque vivir conforme a los criterios de Dios, conforme a la mente de Dios. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando más que tener una vida positiva, ¿no? Estamos hablando más que todo de cuál debe ser nuestra conducta ante las diferentes situaciones. Debe ser como Dios quiere que actuemos, ¿no? Así que a continuación vamos a ver pues algunos comportamientos claves donde se manifiestan las actitudes correctas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Una actitud de obediencia a Dios. Si abrimos el Salmo 119, versículo 160, ¿no?
Salmo 119, versículo 60. Si abrimos nuestras Biblias. Y esto también nos va a servir a nosotros, aún cuando seamos casados también, ya seamos padres también, cómo debe ser nuestra actitud ante diferentes situaciones, ¿no? Cómo debe ser nuestra actitud en cuanto a lo que Dios me dice. ¿Ok? Versículo 60 dice así. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar, ¿qué dice? Tus mandamientos, ¿no? Y esto nos da bastante luz, este versículo, me apresuré. Si hay algo que debemos de correr a hacer cuando Dios nos dice algo, o mejor dicho, si hay algo que debemos correr apresuradamente, es cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y mientras leía esto, me recordaba lo siguiente, ¿no? De que cuando alguien realmente conoce a Cristo como su Señor y Salvador, y apenas se dé cuenta que debe bautizarse, ¿qué va a hacer aquella persona que realmente ha entendido que Cristo ha muerto por él y lo ha creído de corazón? ¿Va a querer bautizarse, ¿no? Va a querer bautizarse, ¿no? Y esa es una actitud correcta, eso realmente manifiesta que realmente he creído lo que Dios me ha dado a conocer y confío en Él, ¿no? Entonces, una pareja para mi vida debe ser una persona que está dispuesta a escuchar a Dios y a obedecerlo. Y debemos ser prontos para ello, ¿no? Así que una actitud de obediencia a Dios es una vida que va a mostrar que realmente quiere que Dios esté gobernando todas las áreas de su vida. En su trabajo, que Dios dirija su vida. Está pronto a querer comportarse en el trabajo como Dios quiere, no en su familia también, ¿ok? En la iglesia, en sus relaciones interpersonales. Alguien que realmente quiere el señorío de su vida, el señorío de Cristo en todas las áreas de su vida. Este testimonio tenemos que ver en alguien que estamos pensando que pueda ser la pareja que Dios tiene para mi vida, ¿no? Entonces, alguna pregunta que podemos hacernos. La persona en quien pienso que puede ser para mi vida, ¿está buscando someterse cada vez más a la voluntad de Dios? ¿Trata con sinceridad vencer los malos hábitos? ¿Cuán preocupado está por querer realmente cada día agradar más a Dios? ¿Cuán consciente es de aquellas cosas que les agrada a Dios y quiere erradicar ello, ¿no? Entonces, una actitud de obediencia a Dios, ¿no? Con todo esto, nos daremos cuenta que no basta para escoger una persona para una decisión tan importante como el matrimonio, decir es salvo nomás. Porque todo el mundo puede profesar ser de Cristo y decir que es salvo, sino ver más allá que eso. ¿Cuánto ama a Dios? Y si esta actitud se puede ver, no está dispuesto a obedecer a Dios, ¿no? Solo las personas con una actitud de obediencia a la palabra de Dios crecerá continuamente en piedad y madurez a lo largo de sus vidas. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? La vida espiritual, hermanos, no necesariamente está relacionado con el tiempo, con los años que puedan pasar. Está más relacionado con cuánta prontitud quiero obedecer. Podemos tener muchos años en el camino del Señor, pero ¿cuánto creemos o cuánto hemos obedecido? Mientras que puede haber alguien que está empezando recién su nueva vida cristiana, pero lo poco que está sabiendo lo está obedeciendo con prontitud, y no lo dudemos que va a haber crecimiento espiritual, porque esta es una actitud correcta, mi disposición a querer obedecer a Dios, ¿no? Entonces, meditemos en ello, meditemos también que esto sea realmente un testimonio en nuestra vida, ¿no? Otra actitud, hermanos, una actitud de humildad. Filipenses 2:3. ¿Se puede ver manifestada esta actitud de humildad? Bueno, la Biblia nos da principios y que nos van a dar luz, ¿no? Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por contienda
o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? ¿Todos están ahí? Filipenses 2:3. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Cuando hablamos de humildad, hermanos, estamos hablando sobre aquella actitud de poner las necesidades de los demás como prioritarios sobre nuestra vida. Cuando estoy dispuesto a anteponer mis propias necesidades para estar dispuesto a servir a los demás. Aquí este versículo dice, nada hagáis por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa es la humildad, que lo vimos también en el Señor Jesucristo, ¿no? Él dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Pablo dice que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya también entre nosotros. ¿Cómo lo podemos ver? Con una actitud de servicio ante los demás. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo se puede ver ello? Aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? Si volteamos la hojita, ¿se puede conocer ello? Bueno, dice, ¿cómo es cuando juega? En el CEL donde estudio, todos los miércoles juegan fútbol. Y ahí yo escucho pues a los compañeros ahí, lo que comentan ahí, ¿no? Excelente el profesor enseñando, pero jalao jugando fútbol. Y se tiene una serie de anécdotas, ¿no? Y bueno, en verdad, en el deporte es una manera de conocer realmente nuestra personalidad, ¿no? No sé si es Sócrates o Platón, pero alguien de los dos dijo esto, ¿no? Que mejor se conoce una persona en 1 hora jugando que en 1 año conversando, ¿no? Y bueno, la humildad se puede ver, ¿cómo se llama?, manifestadas en diferentes formas. Sirve a otros en medio de la competencia. Y bueno, siempre cuando queremos jugar, a veces buscamos a los mejorcitos, ¿no? A los demás bueno, a mí me ponen siempre de arquero, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo reacciona ante los conflictos? Es otra manera de poder ver y conocer realmente cuál es la actitud que tiene en cuanto a la humildad, ¿no? ¿A quién le echa la culpa? ¿Cómo resuelve esta situación? Estamos hablando de actitud, estamos hablando de que una actitud se puede ver en una reacción ante las adversidades. ¿Cómo reacciona? Jesús decía esto: ser manso y humilde de corazón, ¿no? Ser manso y humilde de corazón. Jesucristo era manso y humilde de corazón. Cuando él ofendían, él era como un cordero. Pero cuando ofendían a su padre, él sí era un león. Y hermanos, y es eso, ¿no? La humildad también. ¿Cómo reacciono ante las adversidades, ante las injusticias? Cuando chocan contra mí, ¿a quién le echo la culpa? ¿Cuál es mi reacción? Y yo puedo conocer, y usted puede conocer, y todos podemos conocer qué actitud se manifiesta en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve esta situación? Entonces, cuán importante será mirar todo ello, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿no? O mejor dicho, el siguiente punto que dice ahí, antes de entrar al tercer punto. Un matrimonio no será fuerte por los cónyuges que nunca fallan. Será fuerte porque tienen la confesión como una prioridad y buscan prioritariamente el perdón. Y es verdad, hermanos, ¿no? Si uno no ha aprendido a tener la actitud de humildad, de poder perdonar, de poder tener un buen comportamiento ante situaciones tan difíciles que nos va a tocar vivir, es más, inclusive la Biblia nos habla de soportarnos. Bueno, ¿cómo será en el matrimonio? ¿No?
Y el matrimonio no será exitoso porque las parejas nunca fallan. No. Sino un matrimonio será exitoso teniendo realmente como la confesión, el saber pedir perdón como algo prioritario, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Sí, hermano Pedro. Relacionado a esto de los conflictos, recuerdo un caso que un consejero de matrimonio estaba aconsejando una pareja de enamorados. Les preguntó si habían peleado alguna vez o discutido fuertemente. Y han dicho, no, nos llevamos muy bien, no se conocen. Claro, sabio. Sabia la respuesta, Los porque... conflictos ya aclara cómo es lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué clase de carácter tiene? Así es. ¿Cómo reacciona, no? Entonces, cuán importante será conocer no solamente el carácter, sino también la actitud, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos... Lo bonito, hermanos, cuando nosotros podemos convivir y ser una familia, y somos una familia, ya nos comenzamos a conocer, ¿no es así? En realidad, una persona puede impresionar a primera vista, pero solamente cuando lo conoces, en realidad tú sabrás realmente quién es la persona, ¿no? Entonces, cuán importante por eso es convivir como familia, cuán importante es por eso cultivar la amistad, porque a través de una buena amistad vas a poder conocer carácter, vas a poder conocer actitud, ¿no? Sí. Muchas de las cosas que estamos aprendiendo son, como mencionaste una vez, de Joshua Harris, ¿no? Sí. De ese hombre que habla mucho sobre ese tema. Y él fue instruido por un hombre que se llama C.J. Mahoney. Y él estuvo viviendo con C.J. Mahoney durante buen tiempo. Él le dijo que vaya a vivir a su casa. Y en su libro, cuando él relata cómo fue ese tiempo viviendo con C.J. Mahoney, dice él que él veía predicando, C.J. Mahoney lo veía predicando y decía que toda la gente se impresionaba de cómo él predicaba y de cómo él enseñaba, pero él habla algo y dice, lo que a mí más me impresionó es cómo ponía en práctica lo que predicaba, ¿no? Porque él, viviendo con él, pudo ver cuando tenía conflictos en su casa, cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Y vivió, porque dice que en ese momento es cuando se pone en práctica realmente la humildad que uno puede predicar, ¿no? Porque las cosas mientras están bien, todo el mundo es un perfecto cristiano y es muy bueno, ¿no? Muy fácil. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, es cuando podemos practicar más el amor y el perdón también. Gracias. Muy bien, punto número 3, gracias Martín. Una actitud de laboriosidad. Proverbios 22, 29. Vamos un ratito a Proverbios 22, 29, también nos dice algo muy interesante. Proverbios, el capítulo 22, versículo 29, dice así. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Hay una promesa, hombre solícito. Un hombre solícito es alguien que hace con mucho cuidado su trabajo. Es alguien que invierte su tiempo en su trabajo porque quiere ser algo también en la vida. Muestra muchas cosas, una vida laboriosa, ¿ok? Proverbios 31, 17 habla también de la mujer trabajadora, la mujer virtuosa, ¿no? Proverbios 31, 17 también dice, hablando de esta mujer, dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza, ¿qué dice? Sus brazos. Ahora, hermanos, todo trabajo correcto, honesto, es honroso. No se puede juzgar a una persona por el trabajo que está haciendo. Puede ser inclusive barriendo las calles, pero si es un trabajo honesto, correcto, todo trabajo es honroso. No podemos juzgar a una persona por el tipo de trabajo que pueda tener, siempre y cuando el trabajo sea honesto, honroso, ¿no? Entonces, para todos nosotros
debe ser digno, como se llama, de elogiar, ¿no? Ahora, lo que hay que valorar, lo que hay que ver es más que todo cuál es la actitud que se tiene ante el trabajo, ¿no? Que alguien que menosprecie un trabajo, apruebe otros, no es una buena conducta. Está dispuesto a trabajar, está dispuesto a trabajar, ¿no? No importando si es muy duro, pero está dispuesto a hacerlo, porque eso realmente muestra una buena disposición, una buena actitud y dice mucho de una persona, ¿no? Lo opuesto al trabajo, hermanos, no es el descansar ni la diversión. Lo opuesto al trabajo es la pereza, ¿ok? El no querer trabajar, ¿no? El no querer trabajar. Eso es lo opuesto. Y la Biblia sí habla mucho del perezoso, ¿no? El perezoso, por ejemplo, dice, muchas cosas desea, pero nada alcanza. Tiene muchos proyectos, muchas cosas, habla mucho, pero no alcanza. No le gusta invertir su tiempo correctamente. Y cuán importante es poder ver también cuál es la actitud que tiene esta persona hacia el trabajo. Entonces, cuán importante será ver ello, ¿no? Hay que invertir enérgicamente en algo ahora. Esta es una buena actitud para desarrollar la vida, y el trabajo va desarrollando tu personalidad y tu carácter también. Cuán importante es poder entrar a una decisión tan importante habiendo tenido una buena soltería, aprovechando bien nuestra soltería y aprendiendo también a trabajar, ¿no? Qué importante es ello, ¿no? Un muchacho que está trabajando y que muestra una buena actitud y que es bien considerado en el trabajo, que bueno, yo me alegro. Yo he escuchado muchos testimonios en todos estos años de mi vida, creyentes que me han venido a contar, y eso realmente da gusto, ¿no? Escuchar esos testimonios, que su jefe no los quieren soltar, ¿no? Y es más, están dispuestos a pagarle el doble, ¿no? Y qué bueno, eso muestra mucho, en realidad. Sí, hermano Pedro. Pero también hay que, los varones, conocer a las chicas, porque hay chicas muy bonitas y todo eso, pero ni sabe cocinar todavía. ¿Recuerdan de Rebeca? Hablamos de ese punto, ¿no? ¿Recuerdan de Rebeca? Rebeca halló la pareja que Dios traía para su vida, estando, ¿qué haciendo Rebeca? ¿Qué estaba haciendo Rebeca? Ella estaba haciendo un trabajo como jovencita, como doncella, porque ella iba a llevar en sus cántaros agua, y era parte de la sociedad de aquellos tiempos que así apoyaba las doncellas a su casa, tenía una responsabilidad en su casa. Y cuando este hombre, el siervo de Abraham, le pidió agua, no solamente estuvo dispuesto a darle de beber agua a él, sino también ¿a quién? A sus camellos. Y estando en una actitud laboriosa de servicio, forjando su personalidad y su carácter, sin pensarlo, veía yo ahí realmente la voluntad de Dios para su vida, y se estaba preparando todo el plan para que pueda conocer a su esposo, a Isaac, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? 4, algo más, hermanos. Una actitud también de contentamiento y esperanza. Y hermanos, cuando hablamos de una actitud de contentamiento y esperanza, estamos diciendo que debemos tener esta actitud de contentamiento y esperanza cuando pasamos situaciones difíciles. Una actitud de contentamiento y esperanza reconoce la soberanía de Dios en cada situación. Hablábamos, cuidado con contaminar nuestro corazón con la autocompasión, que es una respuesta pecaminosa ante una adversidad. Y pensamos que es injusto lo que estamos sufriendo. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios. ¿Y cuál es la actitud que nosotros enfrentamos cuando nos toca pasar momentos difíciles? Hay contentamiento y esperanza. Pero si nos llenamos de amargura, de pesimismo, y comenzamos a renegar, entonces no estamos dando un buen testimonio. Sí, puede ser el momento muy difícil, y nos toca vivir momentos difíciles, y la vida no va a ser como uno quiere, como uno piensa,
Pero en medio de esto, ¿tengo una actitud de esperanza? ¿De contentamiento que aún en todo esto va a obrar algo bueno? Imagínense cómo hubiera sido José si se hubiera llenado de pesimismo. Vendido por mis hermanos, la hago bien aquí en el trabajo, me calumnia que he querido estar con la mujer de mi jefe, voy a la cárcel a algún favor, podría estar él acumulando tanto, qué injusta es la vida conmigo. No, en la cárcel hace un favor al panadero, perdón, al copero le hizo un favor, ¿no? Y se olvida. Pero sin embargo vemos que este hombre, este varón, siempre tuvo una actitud de esperanza y contentamiento ante la soberanía de Dios, ¿no? Ante la soberanía de Dios, que Él es dueño de su vida en cada situación, ¿no? Entonces, es eso, hermano, ¿no? Entonces, es un optimismo nacido de la fe que tiene su mirada puesta en Dios. Y es más, eso es la fe, hermanos. ¿Recuerdan cómo era Israel? Israel, Dios cuántas cosas no hizo con Israel, de cuántas situaciones lo sacó, y lo sacó con hechos portentosos. Y cada vez que se quejaban, Dios actuaba en su gracia y volvía a actuar con poder maravillosamente. Pero ¿qué sucedía cuando a Israel le tocaba vivir una adversidad? ¿Cuál era la actitud de Israel? De quejas, de incredulidad. Y hermanos, nos conocemos. ¿Cuál es nuestra actitud ante los momentos tan difíciles que nos toca pasar? ¿Qué situación podemos estar pasando en este momento? Cada uno de nosotros sabe. Pero es eso, ¿no? Una actitud de contentamiento y esperanza, ¿no? Preguntas que nos pueden ayudar a evaluar a la persona, ¿no? ¿Procede sus labios alabanzas o quejas? ¿Qué es lo que está en medio de esta situación que le ha tocado vivir? ¿Procede alabanzas o quejas? ¿Señala constantemente las faltas de los demás o los anima? ¿No? ¿Se enfrenta a sus circunstancias con espíritu y esperanza o demuestra confianza en la fidelidad de Dios? José dijo: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿No? Entonces, ¿podemos conocer? Sí, ¿no? Si hay pesimismo, dice que al pesimista, cuando la oportunidad toca su puerta, él se enoja del toque. Y eso no es un buen testimonio ni un buen ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una actitud correcta, ¿no? Y qué maravilloso es poder ver así nuestra vida, ¿no? Ahora, desde ya decirlo es una cosa, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Desde el púlpito, yo sé, es muy fácil decir muchas cosas, pero Dios por eso nos quiere capacitar, por eso Dios quiere que lo conozcamos, para que no dudemos ningún minuto cuando nos tenga que venir la prueba, la adversidad, dudemos. Cuando uno tiene un espíritu contrario a lo que Dios quiere, es porque no estamos conociendo a Dios. No le estamos creyendo de todo corazón y al final seguimos siendo incrédulos. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? No por malagradecido, ¿eh? La Biblia no dice que por malagradecido. Hebreo dice por incrédulos. Por incrédulos. Porque sin fe, ¿qué cosa es? Dice la Biblia, es imposible agradar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es ello? Sí. En cuanto al punto que dice, señala constantemente la falta de los demás o los anima, ¿no? Eso es Dios nos ha dado una gran enseñanza en su palabra, que es acerca de la exhortación, ¿no? Que es algo, es un regalo de Dios para mantener la unidad en la iglesia, la exhortación, ¿no? Porque es muy fácil ver que alguien hace algo malo o estudiar horas y aprender algo bueno para luego, cuando veamos eso, que una persona se equivoca, hablar mal o señalar o quejarnos o hablar, ¿no? Y hablar generalmente acerca del mal que uno hace. Pero lo que Dios quiere para nuestra vida y como cristianos y fomentando la unidad
es que nos exhortemos, ¿no? Que vayamos cada uno, a cada persona y nos animemos. Y eso mucho más allá incluso del campo del cortejo, va a entrar en el tema del matrimonio, porque cuando alguien está casado y si estás todo el día dándote quejas nomás, vas a afectar mucho la relación, ¿no? Y eso también es en cuanto a lo que es la iglesia, el hecho de exhortarnos unos a otros y no de señalar solamente las faltas. Gracias, Martín. Un punto más, hermanos, vamos a ver. Reconocer también, antes de consejos sabios para entrar al cortejo, es reconocer las 4 luces de aprobación. Es interesante lo que enseña aquí Joshua Harris en cuanto a ello, ¿no? Y si queremos casarnos, queremos tener un matrimonio, entonces, sabiendo que es una decisión muy importante con quién me casaré, esto dependerá, pues, para poder tener una pareja de bendición, pues poder conocer al menos las 4 luces verdes de aprobación, ¿no? Una de ellas es la palabra de Dios. Dios ha establecido en su palabra que no podemos unirnos en yugo desiguales. No importa cuán buena persona pueda ser, también hay inconversos que son moralistas y son muy buenos, ¿eh? ¿Okay? Hay hombres filántropos, ¿no? ¿Han escuchado de los filántropos? Hacen obras que ni los cristianos hacen, ¿eh? Pero siempre recuerdo de un pastor de la Alianza que contaba que un chico se le acercó y le dijo, no, pero una chica se acercó y le dijo, pastor, he conocido a la chica perfecta, buena educación, bonita, una buena familia, muy culta, lo único que le falta es ser cristiana. El pastor le dijo, entonces le falta todo. Le falta todo, ¿no? La Biblia nos enseña eso, ¿no? Primeramente, ¿qué dice la palabra de Dios, no? No os unáis en yugos desiguales, ¿no? Tenemos que ver ello, ¿no? Entonces, la Biblia nos muestra claramente lo que quiere para nosotros, ¿no? Ahora, pero la palabra de Dios nos va enseñando otros principios más también, ¿no? Otra luz, estar preparado para el matrimonio, ¿no? Por eso que nosotros creemos aquí en la iglesia de que si alguien está pensando entrar al cortejo, bueno, a lo menos tiene que saber que va a entrar una decisión seria, y para ello, a lo menos, tiene que tener una visión realista del matrimonio y equilibrada, ¿no? Si tiene el concepto del matrimonio de Hollywood, ya fue, pues, ¿no? Y se casaron y fueron felices para siempre, comieron perdices. No. ¿Ok? La Biblia no enseña de que el matrimonio necesariamente fue hecho para ser feliz, porque no necesariamente va a ser así. No estamos diciendo que no va a haber felicidad en el matrimonio, pero el matrimonio creemos cada vez más y más de que el propósito es otro. Creemos que más el matrimonio fue creado como una oportunidad para ser santos, porque ahora vas a tener que convivir con una persona pecadora redimida, y que es más, vas a tener que aprender ahora sí de qué es vivir en reconciliación en el matrimonio, qué es aprender a negarte a ti mismo en el matrimonio, qué es tener que soportar en el matrimonio, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Por eso siempre decimos esto, lo hemos repetido varias veces, ¿no? Si quieres servir a Cristo, eso me impactó, no te cases. Si quieres ser como Cristo, cásate, ¿no? Porque es la mejor manera de poder ir puliendo nuestra vida y ser como Cristo, ¿no? Entonces, es una linda oportunidad que tenemos. Entonces, tener una visión realista del matrimonio y equilibrada, una madurez espiritual y estabilidad emocional. Ese es estar preparado para el matrimonio y estar listo para asumir la responsabilidad económica. Entonces, todas estas cosas me ayudarán. Ahora tengo la segunda luz que me está dando visto bueno, ¿no? Entonces, sí, estoy preparado, estoy listo ya también, no solamente emocionalmente, sino también estoy listo para enfrentar una responsabilidad, ¿no? Pero alguien que venga y quiera conversar con el equipo pastoral, que mi mamá me va a dar, mi papá sí me ha dicho, no, sí, mi papá tiene plata, sí, no es eso, una actitud laboriosa, ¿no? Una actitud laboriosa, tiene que mostrar que realmente está dispuesto. De aquí, nosotros siempre vamos a preguntar, ¿de aquí a cuánto tiempo está dispuesto a casar? ¿De aquí a 6 meses, 1 año? Sí, ya puedes enfrentar. Muy bien, entonces hablamos.
¿Ok? Eso será una de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Es muy importante ver ello, ¿no? 3. La aprobación y el apoyo de tus padres, los que te cuidan, consejeros cristianos y amigos cristianos devotos. Esto hemos hablado bastante también en otros temas de una u otra manera, ¿no? Cuán importante es ver realmente qué dicen realmente tus padres, definitivamente es el orden, los que te cuidan, tus padres espirituales. Cuán importante será ello, ¿no? Algo interesante, quizás será para poderlo seguir viendo más. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, antes de pecar, podíamos ver claramente que había libre albedrío, porque el hombre podía escoger entre lo bueno y lo malo. Pero cuando pecó el hombre, vimos que ese libre albedrío ya no lo vemos, porque el hombre, lo bueno es algo que le gustaría hacer, pero al final, ¿quién domina? El pecado, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, hallo este mal que está en mí, o hallo este mal, que el pecado mora en mí. Y Dios por eso nos ha dado, no nos ha dado una vida independiente, hermanos. Cuídate de hacer decisiones por lo que tú pienses y tú sientes. Desde que viniste a este mundo, Dios te puso padres. ¿Para qué te puso los padres? Para que te cuidan y te protejan, ¿no? Y donde vas siempre van a haber autoridades, ¿no? Si estás en el colegio van a haber autoridades, si estás en la iglesia hay autoridades, si estás en tu trabajo hay autoridades. Y Dios va a ver que cuando tú te sometes a tus autoridades, ¿a quién te estás sometiendo? A Dios. ¿Quiénes van a cuidarte? ¿Quiénes te aman? Tus padres, definitivamente. Aquellos que cuidan. Cristianos devotos. Es muy importante. La Biblia dice que en la multitud consejeros hay sabiduría, no en la multitud de opiniones, ¿ah? No en la multitud de opiniones, ¿no? Aunque a veces dice un consejo hasta de un conejo. Pero no, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y por último, hermanos, entonces, bueno, hablando del punto 3, es muy importante que escuches el consejo sabio y el punto de vista de los que te aman y te observan desde una perspectiva objetiva. No son objetivos, sino son subjetivos, ¿no? Porque cuando uno quiere tomar decisiones por lo que dice tu corazón es muy subjetivo, ¿no? Y por último, hermanos, la paz de Dios. ¿Te sientes cómodo al considerar el matrimonio o la misma está marcada por tensión e incertidumbre? Al último es la paz de Dios. Después de pasar todo esto, sí, la paz de Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? El soberbio también tiene paz, ¿eh? Deuteronomio dice que el soberbio dice, y estoy en paz con Dios, ¿no? Deuteronomio capítulo 29 dice esto, ¿no? No, la paz de Dios, después de evaluar por la palabra de Dios, ¿ok? Después de reconocer que estás preparado para el matrimonio y después de ver cómo miran los que te aman, eso te puede dar tranquilidad y eso va a traer realmente la paz de Dios, ¿no? Entonces es muy importante entender todo ello. Muy bien, hermanos, vamos a quedarnos ahí. La próxima semana estamos terminando. ¿Por qué hemos dado este tema? Por la razón de que queremos que los solteros tomen una buena decisión en cuanto a su pareja, si van a escoger una pareja, con toda la responsabilidad, y por dos razones. Una, porque el matrimonio debe ser honroso para todos. ¿Amén, hermanos? ¿Creemos eso? ¿Sí? Y la segunda razón es porque tanto los matrimonios de afuera están fracasando y aún los matrimonios dentro de la iglesia. Entonces, con mayor razón, para tomar una buena decisión, con una buena responsabilidad y siendo sabios en esta decisión, ¿no? Parejas de bendición. Vamos a orar, hermanos, y vamos a agradecer al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, viene de ti y queremos guiarnos, Señor, como tú quieres. En Cristo Jesús, Señor, te lo decimos todo esto. Amén y amén.